Día Mundial de la Voz es una celebración que hacemos en todo el mundo. La idea original nació en Brasil. El profesor Nedio Stephan, que es un laringólogo conocidísimo en el mundo, es brasilero y era el presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz, y él fue el ideólogo de un Día Nacional de la Voz en Brasil porque se daba cuenta que había muchos trastornos de la voz y había mucho desconocimiento, no solo de la población, sino también de los médicos. Así es que él organizó un día nacional de la voz en 1999, lo repitió en el 2000, en el 2001, y descubrió que lo que él pensaba y sus sospechas estaban acertadas. Con lo cual nos convocó a todos los países del mundo a celebrar el Día Mundial de la Voz como excusa de prestar atención, de focalizar en los problemas de la voz. Rápidamente nos juntamos todos, Argentina fue uno de los primeros, y así fue que en el 2003 celebramos el primer Día Mundial de la Voz en el mundo, como la palabra lo indica, en el Jardín de la República, celebrar los 15 años, convocando a la gente a que cuide su voz, a que preste atención en cualquier cambio de la voz. Una disfonía que tiene más de 15 días de devolución, es necesario que el médico lo vea. Un médico que sea otorrinolaringólogo, que trabaje con una fonoaudióloga y que pueda resolver, diagnosticar a tiempo cualquier afección. Esta campaña trata de establecer parámetros para el diagnóstico precoz mediante la consulta temprana de la población y sobre todo la prevención de los problemas. Son 15 años de la campaña por el Día Mundial de la Voz. Empezamos con algunas poquitas provincias y ahora solo nos quedan 2 provincias que no están involucradas en la campaña por el Día Mundial de la Voz, y realmente es una alegría festejar estos 15 años con tantas actividades como esta, por ejemplo, que se han replicado a lo largo de todo el país, de una manera o de otra, con asistencia, con actividades asistenciales, artísticas, con charlas, y bueno, vamos por más. Honrada de que reconozcan y que por ahí les pueda servir la experiencia que nosotros tenemos en Buenos Aires, porque en realidad, como digo yo, no vengo a enseñar nada, sino que vengo a compartir mi experiencia, la experiencia que a mí me ha ayudado a ayudar. En mi área abordamos el tema de cómo tratar los problemas de la voz en los profesionales de la voz, en general en la población, pero los profesionales de la voz como quienes más necesitan ese trabajo, de qué manera abordar los problemas y cómo también trabajar el entrenamiento para prevenir, porque en definitiva nuestro objetivo fundamental es prevenir los problemas en la voz. Así que bueno, ese es nuestro objetivo, generar conciencia y formar a los colegas. Está la presidenta de la Sociedad Argentina de Voz, la licenciada Débora Gutkin, y la doctora Iris Rodríguez, vieja amiga, encargada del área de laringología del Hospital Italiano. Se invitó a todos los que tengan relación con la voz, no solo a los médicos y fonoaudiólogos, sino también a cantantes, locutores, que de hecho estuvieron en la sala el primer día, que estuvo colmada prácticamente, ¿no? Así que bueno, y al público en general, esto tiene por objetivo, digamos, entre los objetivos, concientizar a la población sobre los cuidados y la prevención del cáncer de laringe, ¿no? Que es el trasfondo, digamos, de esta campaña, ¿no? Me parece una gran distinción que mis colegas me han hecho, son cosas que se atesoran en el corazón y muy agradecida porque poder venir y compartir y estar entre amigos y difundir todas las últimas cosas que vamos aprendiendo sobre la voz, nos parece una gran oportunidad, una gran responsabilidad al mismo tiempo y una gran posibilidad, decía, de convocar a toda la población de todo el país y en este caso de Tucumán para que prestemos atención en los problemas que la voz nos pueden transmitir y así cuidarla, fundamentalmente crear concientización en la población, que si va a trabajar con la voz, primero se prepare para que no enferme, prestar atención en el hábito de fumar, que es nocivo para toda la salud y fundamentalmente para la voz. Y con esos 2 objetivos así como centrales, vamos a entrar a desarrollar otros temas también relacionados con la voz,
Así que convocados todos, toda la población de Tucumán. Es una fecha que se ha instituida hace 15 años por inquietud de laringólogos de dedicarle un día a la prevención de la voz, porque ¿qué es la voz? La voz es el sonido emitido por la laringe que tiene múltiples usos, desde comunicarnos, desde expresar nuestras emociones, de comunicarnos con el resto de las personas. Expresa muchas cosas, incluso hasta los que tienen el lujo de tener voces bellas nos deleitan con esa voz. La voz, podríamos decir, se remonta a los albores de la humanidad. Cuando el hombre adquiere el desarrollo de corteza cerebral, le permite eso codificar los sonidos que emite la laringe, ¿no? Entonces de ahí es que cuando ya el hombre estaba poblando la tierra y adquiere ese desarrollo, eso permitió distintos desarrollos de idiomas y lenguajes, de acuerdo a la cantidad de gente que hable. O sea, grupos, etnias, grupos de personas que comenzaron a codificar ese sonido que emitía la laringe. Y ese sonido, esa codificación fue transmitida de generación en generación. O sea que nosotros hablamos por repetición, imitamos lo que sentimos. Por eso que también es importante para tener una buena voz, por ejemplo, escuchar bien. Si yo no escucho bien, menos podré hablar. El ejemplo más típico es los sordomudos. Ellos no hablan, no porque no tengan laringe o tengan algún problema, no hablan porque no escuchan y no pueden imitar. Entonces esto hace de que la laringe, que primero es la que emite el tono fundamental, después tiene una cámara de resonancia y un articulador que da todos los armónicos a esta voz, ¿no? Eso es pasible de varias alteraciones que pueden estar a distintos niveles, porque algunos de forma natural tienen voz bella, otros plagados de una serie de alteraciones. Pero no solamente a eso nos referimos con este día de campaña de la voz, sino nos referimos a toda la prevención de enfermedades, porque hay una serie de situaciones que pueden enfermar. Desde el uso indebido o mal uso de la voz, en los profesionales de la voz, que a veces creen que no son profesionales de la voz, porque la gran mayoría piensa que es profesional de la voz el cantante, aquel que utiliza su voz y que cobra por esa belleza a veces de voz que tiene, sino las maestras, los vendedores. O sea, mucha gente utiliza su voz como instrumento de vida y no lo reconocen como tal. Entonces, por lo tanto, no tienen conciencia de sus patologías que pueden tener. Esta voz puede enfermar por serias situaciones, por mal uso, por irritantes, el cigarrillo, por ejemplo, una de las causas, las bebidas alcohólicas, los cambios de temperatura, o sea, muchas cosas pueden afectar, infecciones virales, afectar todo este aparato de la fonación, porque la fonación es un aparato. Esta actividad está hecha a pulmón. La Sociedad Argentina de la Voz es la encargada de organizar en el país y los amigos, como los de Tucumán y de otras provincias, son los que sostienen y nos ayudan a sostener en el tiempo un trabajo tan arduo y absolutamente gratuito lo hacemos para la población, con todo lo que eso significa. Nosotros brindar nuestros conocimientos y nuestro trabajo, creemos que es una forma de devolver lo que hemos estudiado. La mayoría de nosotros ha estudiado en las universidades públicas, entonces nos parece que esa es nuestra responsabilidad. Y convocamos también, si este programa tiene espacio de llegada a los gobiernos, convocamos al gobierno que nos ayude, al gobierno nacional, provincial, que nos ayude a ver si podemos establecer esta campaña como
como algo importante en el calendario nacional de salud, de manera que si pudiésemos trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación y cada provincia con sus gobiernos o bueno, lo que sea, podría ser una gran ayuda para hacer una prevención de verdad. Se habló acerca de toda la higiene vocal, de todas las formas de prevenir daño vocal, y se habló de la patología principal provocada justamente por el daño vocal y por la irritación desordenada de la laringe por el tabaquismo. La otorrinolaringología es una especialidad muy demandada, porque no es una especialidad, sino un conjunto de especialidades unidas por la vía aérea nada más, pero tiene mucha demanda. Bueno, en realidad dentro de la especialidad hay gente que se dedica a la parte laringea y voz, laringólogos, digamos, como resumiendo la otorrinolaringología, que son un poco los encargados del diagnóstico fino de la voz. Entonces, dentro del área de otorrinolaringología hay un subgrupo o subespecialización que son los laringólogos, que son los encargados de la laringe y sus funciones. Todo el mundo cree que una disfonía es parte de un catarro. Yo lo que recomiendo es que si se trata de una persona sana, consulte temprano, porque la patología banal existe y el daño permanente por patología banal también existe. Y aquellos que tienen o que tengan factores de riesgo, fumadores, personas de más de 50 años, que desconfíen de una disfonía de más de 15 días porque puede ocultar un cáncer de laringe. Fui y me emocioné en la cancha de fútbol y grité mucho, me puede lesionar esas cuerdas vocales. O soy un dirigente político, en donde salgo a hacer mi discurso y en las arengas a veces con voz que no está preparada, traumatizo esas cuerdas y doy origen a procesos inflamatorios que pueden ser pólipos, nódulos en las cuerdas vocales. Pero así también hay una serie de patologías. Esa persona, por ejemplo, tiene que tener ciertos cuidados para impostación, para regular respiración, para no golpear esas cuerdas, lubricación y sobre todo evitar los irritantes. El que es profesional de la voz no debería fumar, por ejemplo. Aquellas personas que trabajan con la voz y que no le dan mucha importancia a la hora del cuidado, ¿qué le diría usted? Que la voz es un bien tan preciado que tienen que cuidarlo. La voz se produce gracias a la función de un instrumento, que es la laringe, las cuerdas vocales, la laringe, el tracto vocal, que no se puede comprar en ninguna casa de música. Entonces que hay que cuidarlo para que ese instrumento genere el sonido perfecto siempre. Trabajamos tanto desde la Sociedad Argentina de la Voz para prevenir el cáncer de laringe y para poder detectarlo tempranamente, porque detectado tempranamente la voz se puede ver afectada después de una cirugía, pero no en la medida que lo afectaría si el cáncer estuviera avanzado. En el caso de quien usa su voz para trabajar, quien abusa de su voz para trabajar, puede aparecer una disfonía que en la mayoría de los casos es temporal que pueden ser meses, pero es temporal y se pueden reeducar. Todas las personas que quieran aprender una carrera o un trabajo en el que la voz es protagonista, tienen que hacer un entrenamiento. Y si ya están trabajando y no lo han hecho el entrenamiento y no tienen patología vocal, es el momento de hacer un entrenamiento vocal, porque con el entrenamiento vocal se prevé, se evitan casi en su mayoría las patologías vocales por esfuerzo vocal y además se envejece la voz más lentamente. Vamos a realizar una campaña de prevención, o sea, para detectar patología de la voz, que se va a realizar en todos los hospitales. Vamos a estar haciendo todos los hospitales de la provincia y los principales centros otorrinolaringológicos que hay en la provincia. Y acá en el hospital vamos a tener directamente un sector que vamos a habilitar. Por ejemplo, nosotros tenemos un pasillo en la cual vamos a instalar las mesas de trabajo para los exámenes de interrogatorio
y los que tengan necesidad de algún estudio en particular, bueno, ya van a derivarse a nuestro servicio.